¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Váyanse conectando y si le dan me gusta y compartir para que la notificación le llegue a más gente. Muy bien. Eso, denle me gusta y compartir, por favor. Voy a ingresar por acá. ¿Cómo están? Bueno, hoy hablamos de esto que yo creo que la mayoría de ustedes quiere lograr en sus vidas, ¿no? Entender cómo funciona de verdad la manifestación para empezar a lograr todo aquello que uno desea. Hoy te quiero explicar de qué se va a tratar el evento el fin de semana de Conviértete en el dueño de tu vida. Ya quiero conectarme por acá para poder ver más sus mensajes. Denle me gusta y compartir. A ver, ¿desde dónde se conectan? Perfecto. Eso, denle me gusta y compartir, porfa, ¿sí? Bueno, a ver, si tú estás por aquí de pasada, no importa, te explico rápido de qué vamos a hablar, ¿sí? Hoy hablamos de la materialización de los deseos, manifestación, como tú le quieras decir, no hay problema con eso, pero vamos a entender qué hace que realmente se manifieste, ¿ok? Gusto verte, verla, buenas tardes, igual, gracias. Vamos a entender qué hace que toda esta realidad que nosotros vemos o que percibimos como verdad se materialice en nuestras vidas. Sobre todo para que entiendas que no tienes que ya estarte autosaboteando, ¿sí? Que simplemente podemos cambiar la información de nuestra mente y empezar a manifestar en automático aquello que deseamos. ¿Qué te parece o qué te parecería a ti empezar a manifestar en automático? Hola Patti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Te gustaría empezar a manifestar en automático? Pues bueno, algo que tienes que saber es que de hecho todo el tiempo estamos manifestando, ¿sí? Estás manifestando, pero probablemente no lo que tú quieres. Entonces, siempre todo lo que tú estás viendo en tu vida es una percepción de lo que tú crees que es verdad. Y voy a usar algunos conceptos que sí, probablemente ya los has escuchado, pero en realidad lo que tienes que entender es cómo funciona tu mente para que puedas, hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, para que tú puedas utilizarla a tu favor y empezar a ver aquello que deseas, ¿sí? La mayoría de la gente lo que le sucede es que está utilizando técnicas tradicionales y yo sé que a mucha gente hoy probablemente hasta le choca, ¿no? Decir, ay, pero es que las técnicas tradicionales a mí me funcionan. Yo no digo que no funcionen o probablemente lo que pasa es que te funcionan una vez o dos veces, pero luego vuelves al mismo lugar. No sé si te ha pasado ya. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Entonces, la idea es entender cómo sucede la manifestación, porque si tú entiendes el proceso de la manifestación, entonces tú puedes manifestar de manera intencional lo que tú quieras. ¿Qué pasa en los métodos tradicionales? ¿Sí? Es que tú estás como que sí, voy a creer que voy a ganar tanto, que me va a ir mejor en la vida, pero esa creencia o esa fe, esa certeza realmente no es algo que tú sientas, es como que te estás forzando, ¿no? A sentir. Entonces, la idea acá es tener la certeza de que va a pasar lo que tú quieres. Entonces, manifestar de una manera intencionada sería como que, ok, ahora que entiendo cómo pasa la manifestación, pues entonces ya puedo elegir lo que quiero y sabes qué va a pasar, ¿ok? Nos vamos a entender cómo funciona esta parte. Ay, qué bueno, váyanse conectando más, muy bien. Vamos a ir revisando un poquito qué pasa con el tema tradicional y por qué ha habido, yo creo, tanta confusión, ¿sí? Se maneja mucho esto de que hay que ser positivo, ¿no? Y que tienes que decir las cosas de cierta forma, pero yo aquí te quiero dar evidencias y darte un nuevo significado para que te des cuenta que esto no es tan cierto como se ha predicado, ¿no? Primero, siempre te dicen que tienes que hablar en positivo para que te pasen cosas buenas, ¿no? Que no puedes decir nada en futuro, nada en negativo, etcétera. Pero ¿cuánta gente conoces tú que le va muy bien en la vida, pero ni siquiera sabe lo que es la ley de atracción ni la ley de asunción? Es más, ni la usa, ¿no? O sea, la usa, pero no entiende este tipo de filosofía que nos han estado transmitiendo.
Luego nos hacen creer que obviamente hay que ser muy buenas personas para que nos vaya bien en la vida, pero ¿cuánta gente tú conoces que no es tan buena persona, pero que tiene muchas cosas? Tal vez mucho dinero, tal vez buenas relaciones. Entonces, si esto fuera una verdad absoluta, lo que pasaría es que tendría que funcionar para todos de la misma forma. Eso es una verdad absoluta, que pase sí o sí a todos. Y en este caso no les pasa a todos, ¿no? Entonces, las técnicas de manifestación, si bien les funcionan a algunos y a otros no, denme un ratito porque mi perrita está ladrando. A ver, denme un ratito, voy a ver si puedo. Ahora sí. Muy bien. Al final les digo Irma, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que entender es eso, que estas técnicas no es que sean malas en sí, sino que están incompletas, pero sí hay algunas con las que yo no estoy de acuerdo, porque lo que pasa es que te quedas en un círculo vicioso de poder estar trabajando unas áreas en tu vida que supuestamente estás mal espiritualmente o tienes bloqueos, y se los digo con mucha experiencia, ¿ok? Y te puedes quedar años ahí dando vueltas y el tema es que no avanzas. Y la gente está como que se siente sí bien porque cree que el problema no es esa persona. Y obviamente estas técnicas o terapias lo que te hacen es como hacerte sentir bien un momento y te dan un poquito de fe para que estés enfocado en eso que quieres. Pero cuando pasa el tiempo y eso que quieres no lo ves, pues igual te estresas porque tú lo que quieres es manifestar eso que quieres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien dice, ok, yo quiero manifestar más dinero, pues lo quiere específicamente para algo, tal vez darle una vida mejor a sus hijos, comprarte algo, y si no lo vas a ver manifestado, pues entonces la técnica probablemente no esté funcionando. Entonces, para que algo funcione al 100% necesitas entender que sí hay como una metodología que necesitas hacer, pero eso solo representa un 20%, pero el 80% depende de la mentalidad que tú tengas. Y esto también lo has escuchado, que si tú quieres, por ejemplo, ser una persona rica, millonaria, pues necesitas tener la mentalidad de esa persona rica y millonaria. O si quieres ser una persona delgada, necesitas una mentalidad de una persona delgada, ¿verdad? Pero para que la mentalidad cambie, ¿sí? No se requiere más que simples pasos y la cambias de inmediato, y por eso tu realidad puede cambiar de inmediato. Ahora sí vamos a entrar directo en el tema. ¿Cómo haces para que todo esto empiece a funcionar? Primero debes saber que tu cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, de todos, absolutamente de todos, que es exactamente el mismo cerebro, así que no vayas a creer que a los que les va bien en la vida, les va bien porque ellos han nacido con estrella y tú probablemente no, ¿verdad? O que no eres muy inteligente, porque no es así. Nuestro cerebro tiene una característica, algunas características que no se van a modificar, y es que el cerebro encasilla, te voy a ir colocando como ejemplos para que te des cuenta, encasilla en dos tipos de lugares toda la información que vivimos, ¿sí? Una en el lugar de dolor y la otra en el lugar de placer. Y estos son los parámetros en los que se basa nuestro cerebro para que tenga como información para poder luego reaccionar de una manera ante otros eventos. Por ejemplo, ahorita yo estoy agarrando esta copa con agua y el tomar el agua, ¿sí? Es un evento, pero esto lo hago de manera automática, pero no porque o sea, ahora es fácil, pero la primera vez, que seguramente hoy no me acuerdo y tú tampoco, hubo un proceso que es interno, ¿no? Que era, levanto el brazo, tomo la copa, ¿entiendes? Entonces el cerebro necesita registrar todo para que luego no le tome energía y pueda seguir aprendiendo otros eventos, ¿no? Cada cosa que tú vives al cerebro o sea, el cerebro necesita darle un significado. Cada evento que tú vives necesita irse a un lugar, ya sea de dolor o de placer. Y el cerebro tiene la facultad de alejarte del dolor y acercarte al placer. ¿Por qué? Porque quiere que sobrevivas. Ese es su principal objetivo. Además, es un cerebro que se basa en hábitos, ¿no? Entonces, todo lo que es desconocido igual le genera miedo y eso se queda en el lugar de dolor. Por eso mucha gente dice, quisiera hacer tal cosa, pero me da miedo y no lo hace. Cree que la gente de éxito, ¿sí? No tiene miedo y no es así. La gente de éxito igual tiene miedo, pero es que lo hace a pesar del miedo. Entonces, como este cerebro funciona de esta manera, lo que sucede en la vida es que nosotros le hemos dado cierto significado, por ejemplo, al dinero, ¿no? Si tú lo que quieres manifestar hoy es dinero, pero cuando eras niño lo relacionaste con dolor, porque tal vez viste, estoy poniendo ejemplos, ¿ok? Si tú viste a tus papás o a
alguien que tú de verdad apreciabas pelearse por dinero, asocias el dinero a dolor. Entonces está encasillado en el lugar de dolor, ¿sí? Por lo cual tu cerebro te va a alejar del dinero. Y no importa que hoy de manera consciente tú digas, ay, pero yo quiero más dinero. Sí, ese es tu 5% de manera consciente, pero la información que tú tienes está almacenada en el lugar de dolor, por lo cual el cerebro hace todo para alejarte, ¿no? Lo mismo pasa en relaciones de pareja. Si tú viste, por ejemplo, que la relación de alguien importante para ti, que pudo ser tus padres, veías que su amor o matrimonio era violento, entonces tú asociaste el matrimonio a dolor. Y hoy, por más que tú quieras tener una relación hermosa, bella, que puede estar pasando al principio, pues luego, ¿sí? Como tu cerebro lo tiene almacenado en el lugar de dolor, pues te va a mostrar eso para que dejes, o sea, para que alejarte de eso. Porque para el cerebro está en el lugar de dolor y todo lo que es dolor representa peligro para el cerebro y te va a alejar para poder cuidar tu sobrevivencia. El cerebro no es un cerebro que diga esto es bueno, esto es malo. Él solo almacena la información según tú lo interpretes, no según la verdad. No hay una verdad acá, es según tú lo interpretes en ese momento. ¿Ok? Entonces aquí se trata de darle un nuevo significado a las cosas según nos convenga. ¿Ok? Por ejemplo, mucha gente, yo que trabajo con gente con sobrepeso, entonces mucha gente le cuesta hacer dietas porque asocian el dejar de comer algunos alimentos a dolor, porque piensan, ay, voy a dejar de comer, ya no voy a poder salir con mi familia a comer, y entonces todo lo están poniendo en el lugar de dolor. Entonces, claro, luego dicen, ya es hora de bajar de peso y quiero hacer dieta, y luego les cuesta. No les cuesta, empiezan un rato, o sea, una semana, 2 semanas, un mes con suerte y luego lo dejan, porque dicen, no, a mí me cuesta mucho, no puedo y vuelven a sus hábitos, pero en realidad es que la dieta la tienen en el lugar de dolor. Entonces, y la comida la tienen en el lugar de placer, sobre todo esta que hace daño, ¿no? Entonces, por eso es que les cuesta dejar los hábitos, porque sabemos que si una persona con sobrepeso haría dieta y haría ejercicio, pero una dieta bien enfocada, obviamente hoy sabemos que sube de peso, no es la cantidad de calorías, pero cuando una persona hace bien una metodología va a bajar de peso. Pero la gente dice, no, no, las dietas no funcionan. No, no es que la dieta como tal no funcione, sobre todo las dietas que son bajas en carbohidratos y en azúcar. El tema es que la persona no la hace porque no puede dejar de comer ciertos alimentos, porque están encasillados en lugares donde están al revés, es decir, tiene los alimentos que le hacen subir de peso en el lugar de placer y lo que quiere comer o lo que debería los tiene en el lugar de dolor. Entonces le cuesta hacer la dieta y por eso la abandona. Y luego es más fácil decir la dieta no funciona a asumir que la persona no puede. Y el tema acá es entender que es bueno decir lo que no puedes, porque cuando uno reconoce dónde está, es donde puede empezar a ver las posibilidades y crearse objetivos. Entonces, partiendo por ese punto, las características del cerebro son muy básicas, ¿ok? El cerebro solo almacena información de acuerdo a tu percepción. Ejemplo de percepción, ¿no? Por ejemplo, si tú cuando eras niño, tu papá se iba al trabajo, y él te decía, ok, me voy al trabajo, chao, y tú lo asociaste como abandono, entonces tú pudiste haber asociado trabajo igual a dolor. ¿Por qué? Porque entonces tú crees que te abandonaba, pero no era abandono. Por eso todo es un tema de percepción, no de verdad, ¿ok? Cada uno está percibiendo la realidad de acuerdo a lo que entiende en ese momento, pero hoy que ya somos adultos, pues podemos elegir darle un nuevo significado a nuestro cerebro de manera que nos ayude a manifestar en automático lo que queremos. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, levantas peso, ¿no? Y hay un cierto dolor porque te vas a macurcar. Si, por ejemplo, tú dices, ay, no, qué doloroso, no sé, que no me gusta, ha sido demasiado esfuerzo, en ese mismo instante tu cerebro está almacenando esa información en el lugar de dolor porque tú lo estás diciendo, porque el lenguaje tiene un poder sobre el cerebro. El cerebro interpreta lo que tú dices, ¿sí? Entonces lo que tú digas está interpretando y lo va a encasillar en un lugar. Entonces, si tú lo colocas en el lado del lugar, pues seguramente no vas a volver al gimnasio y cada vez te vas a decir, ay, voy a ir al gym, pero nunca vas. Y es porque el cerebro te aleja. Con eventos te va a alejar de eso que seguramente te podría hacer bien, ¿no? Pero si
pasaría el mismo evento y tú no es que no vas a sentir igual, o sea, es decir, vas a sentir la macurca, el que tienes que levantar mucho peso, pero si asocias ese dolor y dices, wow, qué rico, entonces ahora voy a empezar a desarrollar más músculo, voy a estar más saludable, entonces ese lenguaje con el mismo evento lo va a asociar al lugar de placer, porque tú lo estás asociando, o sea, de manera intencional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el cerebro va a acercarte eso a tu vida. ¿Por qué? Porque lo tiene encasillado en el lugar de placer. Entonces, si el cerebro siempre te está acercando al placer y te está alejando del dolor, lo que requieres entender es que necesitas cambiar la información, ¿no? Entonces, necesitas saber que tengo que llevar el dinero al lugar de placer y luego tengo que llevar la falta de dinero al lugar de dolor. Ahora, a todo esto se llaman neuroasociaciones, ¿ok? Entonces, si no has escuchado, te explico rápido, ¿sí? En neuroplasticidad, que es una ciencia, sabemos ya hace bastantes años que todo en el cerebro, o sea, todo lo que nosotros somos como identidad es simplemente redes neuronales, ¿sí? Estas redes neuronales hace muchos años se creía que no se podían modificar, es decir, que tú todo lo que habías aprendido hasta los 18, 20 años no lo podías modificar más porque las redes neuronales supuestamente no se modificaban. Pero esta ciencia, que es la neuroplasticidad, ha descubierto y de hecho se ha podido comprobar que nuestro cerebro es como plastilina, por eso se llama neuroplasticidad, que quiere decir que se puede moldear, ¿no? Y por eso tú ves gente logrando cosas extraordinarias, incluso a edades como de 70, 80 años, porque el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas redes neuronales. Entonces, cada cosa que tú haces y cada comportamiento que tú tienes tiene una base, tiene una red neuronal que ha sido creada como hábito. Por ejemplo, ¿qué es una red neuronal? Es que si tú todos los días te lavas los dientes, al principio ese hábito no tenía una red neuronal, cuando estabas empezando, que fue hace muchos años, pero repitiendo el hábito, pues se crea una red neuronal, que sería como un camino para la mente, ¿no? Es decir, un camino que lo repites y lo repites. Y al ser hábito, se constituye o se lleva directamente al lugar de placer, por lo cual tu mente te va a recordar, tienes que lavarte los dientes. Además, que está asociado a que si no te lavas los dientes, pues vas a tener caries, los vas a perder y entonces por eso lo haces, ¿no? Entonces tiene una lógica de por qué actuamos de cierta forma. Y las acciones es lo que hace que tengas un resultado, ¿verdad? Entonces, estas redes neuronales están presentes para todo lo que tú haces en tu vida. Si tú te levantas a las 10 de la mañana todos los días, hay un hábito ahí, hay una red neuronal que hace que duermas a cierta hora, que te levantes a cierta hora, pero normalmente son hábitos que a la gente no le convienen. ¿Cómo funciona todo esto de neuroasociaciones? Las neuroasociaciones son justamente el significado que tú le das a todos los eventos. Cada cosa que vives, pero cada cosa, el cerebro se pregunta, ¿qué es esto? ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo tiene que encasillar en dolor o en placer? ¿Para qué? Para que tenga un sistema para que pueda funcionar luego de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a mí no me gusta, vamos a suponer que cuando era niña comí cierto alimento y no me gustó para nada, pues lo encasillé en el lugar de dolor. Entonces lo tiene que tener registrado el cerebro para que en el próximo evento donde yo esté a punto de comer eso, me venga el recuerdo y no lo coma. Entonces, es decir, el cerebro me aleja de eso. Entonces, para eso necesitas registros, para que tú puedas empezar a actuar de cierta forma. Ahora, todo ese registro de información que está en tu cerebro hace que puedas atraer a tu vida eso que el cerebro tiene encasillado como placer. ¿Ok? Entonces, a eso se llamaría la ley de atracción. Porque la gente dice, sí, pero yo quiero dinero, pero siempre me autosaboteo. Eso es porque tienes una neuroasociación negativa, ¿sí? De dolor en el lugar de dinero. Entonces, ¿cómo se identifica una neuroasociación? Fácil, ¿sí? Si tú quieres dinero, pero no lo atraes a tu vida, es decir, siempre te pasan cosas y te quedas sin dinero, es porque hay una neuroasociación de dolor, de dinero que esté en el lugar de dolor, pero tú lo que quieres es que esté en el lugar de placer, porque así, entonces vas a poder atraer a tu vida siempre más flujo de dinero, ¿no? Y aparte, el cerebro tiene una característica que siempre elige más por evitar el dolor que por placer, ¿sí? Y esta es una característica de sobrevivencia que tiene el cerebro. Puesto en un ejemplo, ¿qué significa?
Si, por ejemplo, tú estarías comiendo en un restaurante algo que te da placer, que te encanta y puede ser tu comida preferida, pero viene alguien, un ratero con un arma, pues ahí tú estás en peligro, o sea, es decir, que tu cerebro se da cuenta que estás en peligro, porque además tú sabes que estás en peligro, y tiene, o le saco de esto que puede significar dolor, o me quedo comiendo lo que me gusta. Entonces, entre el dolor y el placer, el cerebro siempre va a actuar primero por evitarte el dolor, o sea, sacarte, alejarte del dolor, ¿ok? Antes que darte placer. Por eso la gente siempre actúa más por el dolor. Siempre. Por eso las propagandas, por ejemplo, cuando vino lo del COVID, toda la publicidad estaba enfocada a crear miedo, de manera que la persona podía empezar a... ¿Cuál ha sido la industria que más ha vendido durante el COVID? La industria de la farmacia. Porque entonces era, si no tienes vitaminas, si no tienes esto, entonces tanto miedo que obviamente el cerebro se sentía en un lugar de dolor, de que algo podía pasar, y entonces la persona actúa en base a querer sobrevivir, ¿no? Pero eso pasa con todo en nuestra vida. Entonces, las neuroasociaciones son totalmente modificables, ¿sí? Porque todas estas redes neuronales que son caminos se pueden sustituir. No se pueden eliminar, pero se pueden sustituir, y eso se logra dándole un nuevo significado a cada cosa. Por eso, cuando uno repite afirmaciones, estás tocando el lugar del placer, pero recuerda que el cerebro hace más por evitar el dolor que por el mismo placer. Porque cuánta gente conoces, yo de hecho conozco miles de personas, porque trabajo en el área de sobrepeso, que dicen, yo quisiera bajar de peso. Me encantaría, ¿no? O sea, me encantaría poder bajar 10, 15, 20 kilos de peso porque me sentiría mejor, me entraría el vestido que siempre he querido, pero igual no lo hacen, a pesar de que hay un placer de por medio, que puede ser que se sienta mejor, menos 10 kilos, se vea mejor, hay un placer. Pero cuando seguramente la persona va a tomar acción, y que a veces es tarde, es cuando ya está enferma. Cuando ya ese sobrepeso ha pasado a niveles altos y donde ahora su vida ya está en riesgo. Entonces, cuando dice, ahora sí voy a dejar de comer esto, voy a dejar de tomar aquello, porque ahora estoy mal. Entonces, recién la persona actúa cuando hay dolor. Y esa es una característica del cerebro, que si la entendemos, pues la podemos utilizar a nuestro favor para poder manifestar lo que queremos, ¿ok? Entonces, así funcionan las neuroasociaciones. Lo que tienes que saber es que si tú quieres manifestar, como te decía, relaciones de pareja, quiero que me vaya bien en el amor, pero siempre pasa que terminas peleando, que tu pareja te trata mal, o ya ves que la historia es repetitiva, es porque tú tienes una neuroasociación de lo que son relaciones de pareja en el lugar de dolor. Y lo que debes hacer es ponerlas en el lugar de placer. ¿Ok? Entonces, tenemos este evento. Ahora ya les voy a responder algunas preguntas si tienen acerca del evento. Si quieren me van a hacer algunas preguntas. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿ok? Entonces tengo acá, les explico, estoy por estornudar, así que por eso no estoy pudiendo hablar. Denme un segundo. Algo me entró. Ok. Tengo el evento este fin de semana, que es viernes y sábado. El evento es Conviértete en el dueño de tu vida, ¿ok? Este evento, que va a ser un evento en línea, ¿sí? Es un evento donde te voy a enseñar desde cero cómo se han creado tus neuroasociaciones. Primero, para que seas consciente, obviamente, de cómo se crea todo esto, que es muy simple, ¿sí? Y para que cambies el significado, para que las neuroasociaciones estén en el lugar donde tienen que estar, porque yo quiero que el dinero esté en el lugar de placer para que el dinero fluya con facilidad a mi vida. Si quiero relaciones bellas, tanto de pareja como personales, pues quiero que eso esté en el lugar de placer para que fluya, ¿no? Y así hay neuroasociaciones con todo. Entonces vas a aprender en este evento, te voy a enseñar todo desde cero, cómo se han creado las neuroasociaciones, para que seas consciente y cambies el significado de todas tus neuroasociaciones, y así puedas empezar a manifestar con fluidez. Además, ¿qué pasa? Que cuando cambias el significado, pues empiezas a manifestar en automático, ¿verdad? Porque ahora lo que pasa es que la gente está manifestando en automático igual, pero de acuerdo a la información de su cerebro. Entonces, si por ejemplo tú siempre manifiestas que te falta el dinero, es porque hay una neuroasociación de dinero ahí en el dolor, y la queremos tener en el lugar de placer, para que así como manifiestas que siempre te falta, pues entonces ahora vas a manifestar que siempre te sobre. Porque como el cerebro lo que hace es acercarte al placer, y si el dinero luego está en el lugar de placer, pues te va a acercar a eventos donde vas a empezar a tener más dinero. ¿Ok? Ahora,
También te voy a enseñar en este evento y vas a aprender, vas a entender cómo se le da un nuevo significado a los eventos de manera que tú puedas empezar a manifestar exactamente lo que tú quieres, ¿sí? Vamos a trabajar los 5 pasos que te permiten tener nuevas neuroasociaciones. Se realizan 5 pasos, es muy, muy fácil de verdad y los cambios son de manera inmediata. La mentalidad se cambia de manera inmediata, ¿sí? Entonces no necesitas estar repitiéndote 20 veces o 50 veces y escribir en una hoja, soy rica, soy esto, soy... No, sí, cuando haces el trabajo de neuroasociación y se cambia la información, el cambio de mentalidad es inmediato. Y cuando tu mentalidad cambia de manera inmediata, tus acciones cambian y eso te va a dar el resultado que tú estás esperando, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo termino un evento con mujeres, trabajamos toda esta parte del peso, pero igual yo trabajo tanto la metodología, que sería la parte de la dieta, pero también neuroasociaciones. Entonces, ¿qué pasa? La persona cambia esta parte de la información de neuroasociaciones y ponemos la dieta en el lugar correcto de placer, ¿sí? Y ponemos estos alimentos que le hacen daño en el lugar de dolor. Y entonces, ¿ahora qué pasa? La persona ya tiene la mentalidad de una persona que se cuida. Entonces, ahora sabe que sí o sí va a llegar a su peso, porque entonces todas sus acciones están enfocadas justamente al objetivo y por consecuencia va a lograr esa meta que sería estar en su peso ideal. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú trabajas neuroasociaciones, ¿sí? Entonces vas a poder materializar o manifestar eso que tú deseas. Tu mentalidad da un giro inmediato, esto es lo que vamos a ver en el evento, porque vamos a romper todas esas barreras mentales. Como bono adicional te voy a dar herramientas para que puedas entender cómo se rompen pensamientos, son patrones de pensamientos repetitivos, ¿ok? Porque te ha debido pasar que a veces estás preocupado por una situación, pero luego piensas en otra y en otra. Y yo sé que todo esto es porque uno piensa en una cosa y cada vez que piensas en algo, eso en lo que te enfocas es lo que vas a manifestar en tu vida. Es verdad, sí, es verdad, pero necesitamos aprender a romper esos pensamientos repetitivos, que además un pensamiento repetitivo, que es un patrón de conducta, ¿sí? O sea, es decir, un patrón de pensamiento repetitivo crea un patrón de conducta repetitiva. Esto es muy fácil ver en cualquier área en tu vida. Otra vez te pongo el ejemplo de peso. Una persona que dice, es que me doy atracones, ¿no? Entonces agarra, ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Ni siquiera se da cuenta, le entra un ataque de ansiedad, es automático, abre el refrigerador, saca la comida del refrigerador y se mete todo lo que está comiendo, ¿no? O sea, agarra y todo lo que saca del refri se lo come y ese es su ataque de atracón. Pero antes de hacer la acción hubo un pensamiento repetitivo. Esos son patrones de pensamientos repetitivos. Entonces hay que romper esos patrones. Romper pensamientos repetitivos es simple, ¿sí? Solamente que hay que darle a la mente una nueva ruta que nos convenga, ¿no? Entonces se reemplaza. A ver, te digo, un ejemplo para el mismo caso, igual ahora voy a responder algunas preguntas acerca del evento, porque el cómo se cambia exactamente lo vamos a aprender en el evento, ¿no? Entonces, pero quiero que entiendas esto. Por ejemplo, si yo quiero romper un patrón repetitivo de conducta, ¿sí? Primero tengo que entender que hay un pensamiento hay un patrón de pensamiento repetitivo. Entonces, si esta persona hace esta acción en automático, por ejemplo, se siente triste, va al refrigerador, abre el refrigerador, saca la comida, toda esa acción que parece que la haría la persona es como si fuera un programa pregrabado, que solo le dio enter y el enter le dio la emoción y la persona fue en automático, ni se da cuenta, va, abre el refrigerador, saca la comida y se la come, ¿no? Entonces, cuando tú quieres romper un patrón, lo que haces es interrumpirlo. Entonces, agarras y en vez de abrir el refrigerador, puedes contar 30 segundos o 60 segundos, solo por haber hecho eso, que ya no esté en automático, pues se rompe el mismo patrón repetitivo, solo por haber roto una conducta habitual. Se rompe el patrón repetitivo. Entonces, ¿qué pasa al romperse un patrón repetitivo? El cerebro entra como en un cortocircuito. Y lo que sucede ahí es que el cerebro necesita que ahora le digas que sigue, porque él ya no tiene el programa automático. Entonces, ahí es donde la persona le da una nueva ruta. Entonces, puede abrir el refrigerador y tomarse un vaso de agua. Entonces, estamos reemplazando algo que le va a convenir.
porque de nada me serviría, bueno, contá 60 segundos y comete un chocolate, porque bueno, igual no le va a ayudar en el resultado que la persona quiere. Entonces rompe patrones repetitivos de manera que le va a seguir beneficiando a la persona, ¿ok? Así que así funciona la manifestación. Por eso mucha gente cuando hace técnicas tradicionales como afirmaciones, le va a funcionar, sí, temporalmente. ¿Sí? Entonces a mí me ha funcionado mucho las afirmaciones y todas las técnicas, porque yo vengo, o sea, yo sé básicamente todas las técnicas, porque vengo desde los 14 años estudiando metafísica y todas las técnicas. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes estar, como te decía al principio, manifestando, porque puedes afirmar, bueno, ok, voy a lograr esto, logras eso, pero en un tiempo tu vida vuelve a estar en el mismo lugar. Y eso pasa porque igual tu cerebro te va a terminar alejando de aquello a lo que el cerebro tiene asociado como dolor. Entonces, no importa que tú hoy manifiestes X cantidad de dinero, pero si en tu cerebro el dinero está asociado al lugar de dolor, va a terminar, o sea, te vas a quedar igual sin dinero, porque para tu cerebro, dinero está en el lugar de dolor y todo lo que es dolor para el cerebro te va a alejar de eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del evento? ¿Sí? Para que les pueda ayudar, porque siempre a veces hay dudas acerca de eso, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Hay que planificar y accionar, no mentalizarse. Jaja. Su desarrollo en la infancia es mejor, por eso funciona mejor. No entiendo si es pregunta, si es burla, no entiendo. Pero veamos, una pregunta a la que podamos responder. Entonces, ¿cómo quitar eso del cerebro? ¿Cómo hacerlo? Gracias. Dándole un nuevo significado. Mira, por ejemplo, si ya tú identificaste que lo que tienes es una neuroasociación negativa, no negativa, sino que el dinero está en el lugar del dolor, tú le das un nuevo significado, primero cuestionando, ¿no? Cuestionando de que el dinero, te puedes cuestionar a ti mismo, decir, ok, el dinero no es malo. El dinero es bueno, ¿no? Y entonces tú mismo te vas dando razones, porque así como le diste un significado, porque tú asimilaste un evento de una forma, pues ahora le vas a volver a dar un significado que a ti te conviene. Entonces tú le puedes decir al cerebro ahora, el dinero me hace feliz. El dinero me hace feliz. Es importante, obviamente, si quieres materializar dinero, tener un objetivo, que es de lo que también vamos a hablar en el evento, ¿ok? Pero tú le vas dando un nuevo significado. Por ejemplo, en la dieta, cuando yo trabajo el tema de la dieta, cuando ellos han colocado el refresco, azucarado, todos estos alimentos que les cuesta dejar en el lugar de placer, entonces, ¿qué les digo? Hay que asociarlo a dolor. Entonces, ¿qué les digo? Esto que estás comiendo, azúcar, tortas, alimentos que son procesados, no solo no te dejan bajar de peso, te están matando, porque literalmente es así, ¿verdad? Entonces, cuando le digo eso, la misma persona está dándole otra vez una interpretación a eso que antes le daba placer y ahora la está llevando a dolor. ¿Por qué? Porque le digo, ahora imagínate cómo te sentirías tú si ahora te detectan una enfermedad. ¿Cómo te sentirías si te detectan una enfermedad y todo gracias a comer esos alimentos? La persona en ese momento ya le está dando un nuevo significado. Entonces ahora estos alimentos ya no están en el lugar de placer, ya se están yendo al lugar de dolor. Pero como he sacado esto de aquí, pues tengo que meter algo aquí a placer. Entonces ahí le puedo decir, y el agua o, por ejemplo, las grasas saludables te van a beneficiar, te van a crear células renovadas, te vas a tener energía, tu cerebro va a estar más oxigenado. Y entonces ahora le estoy dando un significado a los alimentos que tiene que comer y lo estoy llevando al lugar de placer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le das un nuevo significado? Necesitas darle información a tu propio cerebro. ¿Ok? Bueno, dice, pero ¿cómo lo cambias al lugar de placer? Lo acabo de mencionar.
Más información, ¿cómo puedo manifestar? A ver, el evento. El evento es este viernes y sábado, ¿sí? 13 y 14 de octubre a las 6 de la tarde, hora de Bolivia. Van a ser 2 días en los que les vuelvo a repetir qué es lo que vamos a ver. Primero, vas a aprender desde cero cómo se han creado tus neuroasociaciones para que seas consciente y obviamente vas a aprender cómo cambiar ese significado, ¿ok? Y así puedas manifestar aquello que deseas. Vas a entender cómo darle un nuevo significado a los eventos de manera que a ti te convengan para que puedas manifestar en automático eso que tú quieres. Vamos a trabajar los 5 pasos para cambiar una neuroasociación que ya tengas instalada, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se trabaja el tema de identificación de la neuroasociación, se trabaja un apalancamiento tanto de dolor como de placer para que la persona pueda hacer un cambio de manera inmediata. Luego trabajamos el tema de darle un nuevo significado al evento. Vamos a hacer los 5 pasos ahí, van a entender cómo se hacen los 5 pasos ahí, porque hay neuroasociaciones para todo, absolutamente para todo. Entonces la idea aquí es saber cómo se hacen las neuroasociaciones para que tú las puedas utilizar para todo, ¿ok? Entonces, tu mentalidad, por eso es que va a dar un giro de manera inmediata, porque vas a romper barreras mentales. El evento va a ser, además, voy a preparar un bono especial que van a ser herramientas para romper patrones de conducta y de pensamientos repetitivos, ¿sí? El costo de este evento es de $155, así que si quieres inscribirte puedes hacerlo ahora. Puedes irte al link de mi bio, ahí creo que tengo el link, y si no, anota este número, es más 591 68, déjame revisar porque a mí se me van los números, 68 51 4555. Si quieres puedes anotar, ¿ok? Pero voy a verificar. Es más, anota, más 591 68 51 4555. Sí, es ese. Más 591 68 51 4 y 3 veces 5, ¿ok? A ver, dice, el evento es en vivo. No, es en vivo, pero es en línea. ¿Sí? Quiero decir que es en directo, no es nada grabado, es en directo. ¿Sí? Vamos a ver un par de preguntas más. Ahí pueden... Quiero que se entienda esto. Lady dice, ¿cuánto cuesta y cuál será el enfoque? El enfoque es el que les acabo de explicar. El enfoque es que tú vas a entender cómo se crean las neuroasociaciones desde cero. Obviamente, el entender cómo se crean estas neuroasociaciones te permite que a partir de que entiendas, tú le das el significado. Todos los días estamos viviendo eventos, todos los días. A cada momento tú estás viviendo, o sea, tú vives eventos, pequeños eventos a los cuales tu cerebro sí o sí le tiene que poner un significado. Siempre le está poniendo un significado el cerebro a todo lo que tú vives, ¿ok? Entonces, ese significado muchas veces te perjudica, pero no te das cuenta porque es de manera inconsciente. Además, es importante enfocar al cerebro en base a objetivos, en base a lo que tú quieres, ¿sí? Y el cerebro va a empezar a actuar en base a tus objetivos. Van a entender también en este evento por qué ser emocional no ayuda ni sirve. ¿Sí? Una cosa es que nosotros sintamos, porque no es que no sintamos, vamos a seguir sintiendo todo, pero elegir en base a emociones es el peor error. ¿Cuántas veces, y de hecho por ahí creo que vi una pregunta, cuántas veces has elegido en base a emociones? Por ejemplo, ay, es que voy a comer ese pedazo de torta porque es que me gusta, me hace sentir bien. O sea, te hace sentir bien emocionalmente, pero en realidad te está arruinando. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño a tu salud. ¿Cuántas mujeres, sabiendo que están en una relación tóxica, hombres igual, por cierto, ¿no? Se quedan en esa relación porque es que lo amo, lo quiero. ¿Entiendes? Entonces la gente elige emocionalmente y siempre que eliges emocionalmente te estás equivocando. Porque la lógica de cómo tiene que ir en el orden es tu objetivo,
tú diriges esa parte de tus objetivos, le enfocas a la mente sobre tus objetivos, a tu cerebro, le das el significado que tú quieres, eso te genera emociones y esas emociones crean las acciones, pero no al revés. No es que, ay, es que me siento triste y ahora no voy a, o sea, me siento triste y me como esto, ¿no me entiendes? Entonces la gente elige en base a emociones, siendo que tenemos que elegir en base a objetivos, decisiones. Si quieres los objetivos, llámales deseos, pero objetivos, ¿ok? Muy bien. Dice, ¿el taller tiene alguna garantía de devolución de dinero? No, es un taller en vivo. O sea, si quieres, te puedes sumar, porque ya es este fin de semana, y si no, no hay problema, no hay ningún problema, ¿ok? No pasa nada. ¿Cuántas horas será el taller? Son 2 horas, 6 de la tarde, hora de Bolivia, ¿ok? Y si alguien quiere tener acceso a la grabación, aumenta $10 para tener acceso a la grabación durante 15 días adicionales. A ver, con este método puedo atraer a mi esposo de regreso. Te voy a explicar. Primero, no es un método, ¿sí? Las neuroasociaciones no son un método. Las neuroasociaciones, la neuroplasticidad, es una ciencia, es la forma en cómo funciona nuestro cerebro. Y el cerebro, que es la parte que tiene la información, ¿no? Donde está toda la programación de todo lo que nosotros hemos asimilado, algunas cosas como dolor, otras cosas como placer, ese cerebro es el que te aleja y te acerca a eventos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, por eso no es un método, olvídense de eso, no es un método, esto es ciencia, ¿ok? Esto es ciencia, el cómo funciona tu cerebro y por qué las manifestaciones se dan de esa forma. Obviamente, en el mundo espiritual se llama manifestación, pero todo esto es científico, es decir, hay una explicación lógica, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay una neuroasociación de cómo tú percibes las relaciones, ¿sí? Si tú, por ejemplo, te has separado de tu esposo, es porque tú tienes una neuroasociación que está de relaciones de pareja que está en el lugar de dolor. Tú lo que vas a hacer es arreglar tu neuroasociación, ¿ok? Entonces, cuando tú la arreglas, cuando tú la colocas en el lugar donde tú quieres que esté, porque lo que quieres es tener seguramente pareja, que está bien, ¿ok? Entonces vas a empezar a traer eventos que te van a generar placer. Y como ahora las relaciones de pareja van a estar en el lugar de placer, entonces ahora tu cerebro te va a traer eventos, ¿sí? Que van a estar relacionados al placer. Así que no es un método. Por favor, olvídense de que es un método, es ciencia. Por eso es lógica de cómo es la manifestación, ¿ok? Dice, yo sufro de ansiedad y ataques de pánico desde el COVID. ¿Me puede ayudar en eso, por favor? Bueno, es que en realidad te ayuda en todo. Primero, porque los ataques de ansiedad, ¿sí? Quiero que entiendas esto. Tú le tienes que dar, cada vez que una persona se identifica con algo, se está etiquetando. Y la identidad es lo más fuerte que tiene una persona, ¿sí? Entonces, si tú te identificas como una persona con ansiedad, pues tu cuerpo tiene que reaccionar a la identificación que tú tienes. Tú tienes que, o sea, lo que tienes que hacer es primero negar eso, o sea, decir, eso es algo que tú te creíste. Para empezar, la ansiedad y depresión sucede mucho a personas que no tienen objetivos en su vida. Es decir, tienen una vida en la que sí puede ser que hagas actividades, que no estoy diciendo que no se haga nada, simplemente que no hay objetivos. Porque cuando hay objetivos en la vida, pues no tienes mucho tiempo de tener ansiedad ni depresión. ¿Ok? Y es porque tú colocaste el significado, o sea, a ti te empezó a dar esto, ¿por qué? Porque seguramente viste demasiadas noticias y tú le diste un significado de que el COVID me va a matar, va a hacer esto, entonces tú creaste toda una información en tu cerebro de estrés, pero por el significado que tú le diste. Entonces simplemente tienes que empezarle a dar otro significado, ¿no? Y empezar a tener otro tipo de objetivos en tu vida, que lo que van a hacer es empezarte a, o sea, vas a empezar a utilizar tu tiempo de una manera eficiente.
Kroll dice, tengo un final que no requiere dinero, pero para llegar a ese final debo tener mucho dinero. No entiendo, porque tu pregunta es demasiado amplia, así que no entiendo. ¿Sí? Cuando dices tu final, me imagino que te estás refiriendo a la ley de asunción. No estamos hablando de métodos, estoy explicando cómo funcionan las neuroasociaciones, es decir, cómo funciona el cerebro, que lo que está en el cerebro es lo que estás viendo manifestado. ¿Ok? ¿Cómo se define como técnica si no es método? No es técnica, no es método, es a ver, si te lo voy a poner con otro ejemplo, ¿ok? Ya con esto acabamos, porque ahora sí en unos 10 minutitos ya tengo otra reunión. Lo que tienes que entender es esto. Nuestro cuerpo funciona de una forma, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a peso, o sea, todo nuestro cuerpo es hormonal. Entonces, cada vez que tú comes algo, se va a elevar la insulina. Si comes azúcares, se eleva la insulina. Eso no es técnica o es método, ni método. Es cómo funciona tu cuerpo. Comes azúcar, comes carbohidratos, se eleva la insulina. Comes en exceso de eso, te va a dar diabetes tipo 2. No es ninguna técnica. Es que la persona está comiendo carbohidratos y azúcares y el cuerpo responde de manera hormonal, ¿no? Entonces, cuando tú le das un significado a algo, tu cerebro lo almacena en el lugar, en el significado que tú le das. Entonces, lo que se hace no es una técnica o método, son pasos para poder cambiar, ¿sí? Lo que hacemos es cambiar la información, se hace con 5 pasos simples, o sea, simples. ¿Tú lo puedes hacer simplemente hablando todos los días? Sí, puedes hacerlo, ¿ok? Pero lo que vamos a trabajar este fin de semana es justamente que entiendan que las neuroasociaciones son el significado, es algo que es lógico, cómo funciona tu cerebro. Cómo funciona tu cerebro no es una técnica o un método. Eso es algo como funciona, simplemente. Y por eso yo les decía en el anterior taller, tenemos que entender que nosotros ya somos seres espirituales, pero hemos venido aquí a jugar un juego de humanos, hemos venido a ser humanos. Entonces, si voy a ser humana, quiero entender cómo funciona mis órganos, mi cerebro, porque eso es lo que requiero. Por ejemplo, para vivir más años, ¿qué necesito? Un cuerpo que me acompañe. Entonces, quiero saber cómo funciona mi cuerpo para darle la mejor alimentación. Pero quiero empezar a vivir eventos que me den felicidad. Entonces, necesito entender cómo funciona mi cerebro para ponerme objetivos claros y empezar a trabajar en base a esos objetivos. Y lo que en la parte espiritual se llamaría manifestación, pues aquí se llama materialización, pero es por lógica. ¿Ok? Entonces, es eso. ¿Sí? Muy bien, les vuelvo a dar el número, si alguien quiere escribir, lo puede hacer. De hecho, este taller en un par de horitas máximo, yo creo que ya va a estar en el canal en YouTube, si lo quieres ver desde un inicio, también puedes ver los talleres anteriores. Las inscripciones se cierran hasta el día jueves, así que si quieres participar, esta es tu oportunidad. Eso de atraer dinero, ¿ok? O atraer a la pareja de tus sueños, o atraer todo eso que se llama ley de atracción, ¿sí? Es verdad, pero cómo funciona en la parte lógica es con la información. Tú has tenido que haber escuchado es que estás programado, es verdad. Esa programación, ¿sí? Viene por un significado que tú le das. El cerebro es demasiado simple, solo lo almacena en 2 lugares. Y eso es lo que vas a entender el fin de semana. Porque manifestar o materializar es simple. Tu mentalidad cambia. Al cambiar tu mentalidad van a cambiar tus objetivos y tus objetivos te van a llevar a tener acciones diferentes. Oye, no es lo mismo decidir, por ejemplo, me voy al gimnasio voy a pasar el tiempo. Y ves, o sea, yo que voy al gimnasio veo gente que hace una rutina y está media hora con su celular, hace tal cosa y está charlando. Entonces su objetivo probablemente es ir a pasar un rato en el gimnasio. Entonces, como su objetivo es ese, pues por ahí que tiene resultados y por ahí que no, porque no es su objetivo, es pasar el rato. Pero si uno va con un objetivo de, oye, voy a crear masa muscular o voy a hacer una rutina específica para algo, tiene un objetivo, su manera de actuar va a ser diferente. Entonces, lo que hace que cambie todo en tu vida es el objetivo, si quieres decirle deseo, pero objetivo. Si tú, por ejemplo, dices, yo quiero manifestar $1.000.000, excelente, pero ese sería tu objetivo. Entonces, cuando tú tienes un objetivo,
tu cerebro te va a mostrar. De hecho, en la parte científica, si quieres decirlo así, se llama SAR, Sistema de Activación Reticular. Pero yo le tengo que decir a mi cerebro que quiero que me muestre. ¿Ok? Tu cerebro no te va a mostrar algo solamente porque se lo digas. O sea, sí te lo va a mostrar, pero también te va a alejar si lo tienes en el lugar incorrecto. Por ejemplo, si alguien dice, ay, a mí me encantaría tener un auto, ¿no? Pero tú tienes una neuroasociación negativa con el auto, porque tal vez cuando manejabas te pasó algo o solo tuviste una mala experiencia, entonces asociaste todo el evento a dolor. Y entonces ahora dices, quiero el auto, pero nunca pasa, es porque tienes una neuroasociación negativa. ¿Entiendes? Entonces tú puedes estar ahí todo el rato pensando en el auto y no llega y te preguntas, ¿pero qué pasa? Veo el auto y siento que se va a manifestar, pero no pasa. No pasa y no va a pasar hasta que no le cambies la información. Tú le cambias la información y cuando digas, ahora sí quiero el auto, pues ahora sí tus acciones te van a llevar ahí porque ahora está en el lugar de placer, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí nos vemos. Escriban ahora, ¿sí? Es el más 591 68 51 4 555, ¿sí? Solo si te interesa. Y de verdad te invito. Mira, algo que te quiero decir y te lo digo con todo el cariño del mundo. Yo como mamá, como mujer, una de las cosas que siempre he buscado desde hace años, si ya estás en el evento conocerás un poquito mi historia, pero por muchas razones y circunstancias de vida que he estado en clínicas y hospitales desde que tengo uso de razón. Mi mami ya no está hace como 3 años, mi papá falleció en febrero de este año y yo ya venía con miles de técnicas te digo, hipnosis, liberaciones, constelaciones familiares, regresiones, absolutamente todo. ¿Sí? Yo llevo años, desde mis 14 años, estudiando metafísica. He manifestado muchas cosas con técnicas tradicionales, sí, pero mi pregunta fue, ¿por qué se manifiestan? O sea, ¿qué es lo que realmente hace que se manifieste? ¿Ok? Porque así como he manifestado cosas que he querido, pues también he manifestado cosas que no quería en mi vida. Entonces quería entender esa parte lógica de la manifestación. Entonces yo no defiendo ninguna técnica, así como no defiendo ninguna dieta, que siempre les digo cuando trabajo con gente con sobrepeso, yo defiendo el objetivo, ¿ok? Para mí el objetivo es una persona saludable, es que esté en su peso ideal, porque eso le va a generar más calidad de vida. No estoy defendiendo un método en específico. Lo mismo me pasa cuando les enseño esto. No estoy defendiendo una técnica, solo vengo a decirles aquí lo que pasa desde el punto de vista lógico en la parte del cerebro y lo que funciona, ¿sí? Si tú empiezas a hacer cambios, pues puedes ver cambios de manera inmediata. Y yo creo que es hora de que empieces a cuestionarte un poco algunas cosas. Por ejemplo, hoy vivimos en un mundo demasiado adelantado, donde vemos que la inteligencia artificial pues te puede reducir 3 a 5 horas de trabajo al día, donde hoy cualquier persona en el lugar donde esté puede crear un negocio y empezar a ganar dinero. Hoy estamos viendo gente que gana mucho dinero desde su casa. De hecho, yo todo lo que hago es 100% virtual hace años, ¿ok? Y era algo que yo había elegido hace años. Entonces, hoy no podemos pensar que tenemos, de verdad cuestiónate, no puede ser que todo esté tan acelerado en este mundo y que si supuestamente, porque yo sí creo que hay algo más grandioso y llámale como quieras, Dios, universo, no importa, yo superior, que si nosotros somos los creadores de esto, o sea, ¿cómo no podemos crear algo que nos beneficie? Entonces, si un poco empiezas a cuestionar todo lo que has aprendido, porque se trata de empezar a cuestionar, te vas a dar cuenta que lo único que has creído, tal vez, o te has comprado creencias de que yo no estoy diciendo que meditar sea malo, porque yo medito, ¿ok? Pero que hay que meditar miles de días para manifestar, o hay que afirmar para manifestar. ¿Puede ser que te sirva? Sí, pero ¿es necesario? No. Porque ¿cuánta gente hay afirmando que manifiesta y vuelve al mismo lugar? ¿Es necesario que visualices? Sí, pero desde el punto de vista de un objetivo, ¿sí? Para que tengas certeza. Pero esa certeza es algo que tú vas a tener el momento que cambies tu mentalidad y ese cambio de mentalidad es inmediato. Entonces empieza a cuestionarte cómo hay gente ahí afuera que
tal vez ni siquiera ha hecho una sola técnica de manifestación y hoy día está gozando de una vida maravillosa. Entonces, cuestiónate, ¿sí? Porque siempre nos han hecho ver como que el mundo espiritual, que no es importante el dinero. Eso lo dicen porque tal vez no lo han conseguido. Pero sí es posible tener muchas cosas. Tener tiempo, tener libertad de tiempo, tener esa pareja que tú quieres. Pero cuando me refiero a esa pareja que tú quieres, es en realidad esa persona que te va a hacer sentir lo que tú quieres, ¿no? Libertad de tiempo y todo eso que se puede lograr. Así que, de verdad, creo que es hora de que empieces a cuestionar las cosas. Todo en este mundo ha cambiado, ¿no? Hace miles de años, no tampoco miles, hace años, ¿sí? Alguien dijo, oye, voy a inventar algo en el que la gente se comunique desde un lugar al otro y de hecho incluso nos podamos ver, pero para ese tiempo mucha gente pensaba que estaban locos, pero hoy todos tenemos celular y es una necesidad, ¿sí? Cuando hace años la gente pensaba en que para ir más rápido voy a tener que tener más caballos, pues alguien pensó que mejor un auto. Entonces todo eso, ¿sí? Te tiene que hacer pensar a ti que realmente nosotros tenemos la capacidad de romper estructuras mentales. Entonces, si tú estás pensando que es difícil manifestar, es un significado que tú le diste y te va a costar porque todo es un significado, o sea, ¿ok? Entonces, cada vez que tú le das un significado a algo, tú te estás creando una identidad, te estás etiquetando y no es necesario que te etiquetes, a menos si te vas a etiquetar que sea en el lugar que a ti te conviene, que eres excelente, que eres divertido, todo lo que a ti te convenga, etiquétate en el lugar que a ti te conviene. Eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Así que es importante que empieces a cuestionar las cosas. Ve un poquito lo que sucede alrededor. Yo me empecé a cuestionar del mundo espiritual porque vengo años. De hecho, si ves mi canal en YouTube, tengo varios videos de los cuales hablaba lo mismo que es las técnicas tradicionales. Pero me empecé a cuestionar. ¿Por qué? Porque se habla mucho de, sí, vamos a meditar, tal vez no es tu momento, tal vez Dios quiere algo mejor para ti. No funciona así. Tú le das un objetivo claro a tu mente y tu mente te lo va a hacer realidad y te va a acercar a eso, siempre y cuando tenga la información en el lugar correcto. Entonces, ¿por qué creer algo que no te conviene? Si tú tienes la capacidad de crear, entonces mejor cree creencias que te van a empoderar y que te van a sacar de donde estás. Porque la idea es esa. Para mí la idea de ser espiritual, y esto lo aprendí en la Cábala y fue la primera vez que empecé a abrir mis ojos cuando estudié Cábala, ¿sí? Que ser espiritual no es ser más bueno. Ser espiritual es tener la capacidad de materializar en este mundo aquello que tú deseas. ¿Ok? Entonces, la parte espiritual está bien para darte un poquito de confort, ¿ok? Pero de ahí hay mucha gente que no se ha movido en años y sigue eventos, curaciones, que estoy en un retiro, que estoy sanando a mi niño interior, pero mientras van haciendo todo eso se están perdiendo muchos años de vida y no están aprovechando porque al final tú puedes cambiar tu mentalidad de un momento a otro. El momento que tú cambias el significado de algo, tu mente ya es otra. Y eso te va a llevar a otros resultados, porque lo que tú piensas es lo que te hace accionar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver este fin de semana desde principio a fin. Y para la persona, por eso que preguntaba si había garantía de devolución, no entiendo por qué. ¿Qué garantía? La única garantía aquí es uno. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has, no sé, pero yo he comprado un montón de libros de ser mejor, o sea, sé cómo vender, ser mejor en marketing, etcétera, ¿no? Y muchos dicen la verdad. El tema es que si yo no lo aplico, ya no le voy a llamar a la autora a decirle, oye, es que a mí no me funciona, porque en realidad no me funciona porque tengo una neuroasociación errada ahí. Todo pasa, y de verdad esto, grábatelo. ¿Qué hace que una persona tenga éxito en algo? Es la repetición. Pero esa repetición en la vida normal se llama disciplina y mucha gente le teme a esto, pero la disciplina es algo que se puede desarrollar tan simple cuando tú tienes un objetivo claro, pero necesitas la mentalidad y la mentalidad, ¿sí? Se la arregla cambiando de información y eso es lógico, por eso es que luego puedes ver un cambio en tu vida increíble y luego te vas a poner tu creencias y te vas a crear una identidad que te empodere de lograr lo que tú quieras lograr, ¿ok? Así que si quieren,
pueden escribir, les repito el número por última vez y ya pueden adquirir su ticket ahora, ¿ok? Es el más 591 68 51 4555. O se pueden ir directo al link aquí en mi bio para poder preguntar, ¿ok? Les mando saludos, que estén muy bien. Y bueno, ya este taller, si lo quieres ver desde el inicio, va a estar en un par de horitas en el canal en YouTube o también puedes verlo en mi página de Facebook. Te puedes sumar al chat grupal también ahora si quieres, porque ahí les mando luego la notificación cuando ya esté disponible el taller, ¿ok? Les mando saludos, que estén bien. Bye, bye. Quiero apagar esto, pero ahora sí, ahora sí.